Aquella mañana, una acusación falsa cambió el destino de una familia para siempre. Rosa Martínez empacó sus pocas pertenencias por última vez después de 10 años trabajando como empleada doméstica en la mansión Delgado. A los 38 años, había limpiado cada rincón de esa casa, había guardado cada secreto familiar, y había sido testigo silencioso de una década de corrupción, mentiras y criminalidad que haría temblar los cimientos de la sociedad más exclusiva de la ciudad. Lo que la familia Delgado no sabía era que Rosa tenía un título universitario en contabilidad y había estado documentando meticulosamente cada irregularidad financiera, cada conversación comprometedora y cada acto ilegal que había presenciado durante años. Don Eduardo Delgado, patriarca millonario de 70 años, acababa de cometer el error más grande de su vida: despedir a la única persona que conocía todos sus secretos. Una mujer que había fingido ser ignorante durante una década mientras compilaba evidencia suficiente para destruir su imperio criminal. Rosa estaba a punto de demostrar que subestimar a una empleada doméstica inteligente puede costar mucho más que una reputación. 10 años antes, el comienzo, tiene experiencia con casas grandes, le había preguntado doña Mercedes Delgado durante la entrevista en 2013. Rosa, recién graduada de contabilidad, pero desesperada por trabajo, debido a la crisis económica, había respondido: «Sí, señora. He trabajado en varias casas de familias acomodadas». Era mentira. Rosa nunca había trabajado como empleada doméstica, pero necesitaba desesperadamente el trabajo para mantener a su hijo de 8 años y pagar las deudas de la enfermedad de su madre. Don Eduardo Delgado, propietario de múltiples empresas de construcción e inmobiliarias, había construido su fortuna de maneras que Rosa descubriría posteriormente no eran completamente legales. El trabajo requiere discreción absoluta, había advertido doña Mercedes. Esta familia valora enormemente la privacidad. Por supuesto, señora. Entiendo perfectamente. Rosa había aceptado el trabajo, pensando que sería temporal mientras buscaba un empleo en su área profesional. No había imaginado que pasaría la siguiente década infiltrada, sin saberlo inicialmente, en una de las organizaciones criminales más sofisticadas de la región. Los primeros descubrimientos. Durante sus primeros meses, Rosa había notado cosas extrañas en la rutina familiar. Don Eduardo recibía visitantes a horas inusuales, siempre en su oficina privada con las puertas cerradas. Las conversaciones eran en voz baja, pero Rosa había desarrollado la habilidad de limpiar silenciosamente cerca de las puertas. El inspector municipal está siendo problemático. Había escuchado decir a don Eduardo, durante una de esas reuniones: «Necesitamos una solución más permanente». «¿Cuánto necesita para cambiar de opinión?», había respondido una voz que Rosa no reconocía. «No es cuestión de dinero esta vez. Está siendo demasiado honesto». Rosa había comenzado a entender que don Eduardo no era simplemente un empresario exitoso, sino alguien que operaba al margen de la ley. La documentación sistemática. Con su formación en contabilidad, Rosa había comenzado naturalmente a notar discrepancias en los documentos que ocasionalmente veía mientras limpiaba la oficina de don Eduardo. Facturas por materiales de construcción que nunca llegaban a las obras. Pagos a empresas fantasma, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Rosa había comenzado a tomar fotografías discretas de documentos usando su teléfono. Inicialmente por curiosidad profesional, pero gradualmente entendiendo que estaba documentando actividades criminales. «Rosa», le había dicho don Eduardo una tarde, «necesito que limpies mi oficina después de las 6. Voy a tener reuniones importantes y no quiero interrupciones». Por supuesto, don Eduardo. Esas reuniones nocturnas habían resultado ser las más reveladoras. Rosa había escuchado conversaciones sobre sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero a través de proyectos de construcción ficticios y amenazas a competidores comerciales. La vida doble, lo que la familia Delgado nunca había sospechado, era que Rosa mantenía una vida completamente diferente fuera de su trabajo. Por las noches, después de servir cenas familiares y limpiar la mansión, Rosa regresaba a su pequeño apartamento, donde transcribía meticulosamente las conversaciones que había escuchado. Organizaba las fotografías de documentos que había tomado. Investigaba en Internet sobre las empresas y personas mencionadas en las conversaciones de don Eduardo. «Mami, ¿por qué siempre estás escribiendo en la computadora?», le preguntaba su hijo Diego, ahora de 18 años. «Estoy estudiando, mijo». Nunca se deja de aprender. Rosa había mantenido su educación universitaria en secreto, fingiendo ser una empleada doméstica sin educación formal,
Hablaba diferente en casa que en la mansión, usaba su verdadero vocabulario con su hijo, pero simplificaba su lenguaje con los Delgado. El crecimiento de la confianza. Paradójicamente, la discreción de Rosa había hecho que la familia confiara cada vez más en ella. Rosa es tan confiable, había comentado doña Mercedes a una amiga durante una cena que Rosa estaba sirviendo. Nunca hace preguntas. Nunca habla de nuestros asuntos. Es difícil encontrar empleadas así hoy en día. Había respondido la amiga. Esa confianza había resultado en que Rosa tuviera acceso a prácticamente todas las áreas de la casa, incluyendo la oficina personal de don Eduardo y la sala donde la familia tenía conversaciones privadas. Rosa, ¿podrías limpiar la caja fuerte en mi oficina? Le había pedido don Eduardo un día. La combinación es tu fecha de cumpleaños. 150385. Rosa había memorizado la combinación, pero había esperado meses antes de usarla. Cuando finalmente había abierto la caja fuerte durante una de las ausencias de la familia, había encontrado documentos aún más incriminatorios. Contratos con organizaciones criminales, fotografías comprometedoras de funcionarios públicos y registros detallados de pagos ilegales. La familia Criminac, gradualmente, Rosa había entendido que toda la familia estaba involucrada en las actividades ilegales de don Eduardo. Su hijo mayor, Roberto de 45 años, manejaba las operaciones de lavado de dinero a través de casinos y negocios de entretenimiento. Su hija Catalina, de 42 años, usaba su firma de abogados para crear empresas fantasma y manejar transferencias internacionales. Su hijo menor, Patricio de 38 años, se encargaba de la intimidación física de competidores y testigos problemáticos. Incluso doña Mercedes participaba, usando sus conexiones sociales para obtener información privilegiada sobre licitaciones gubernamentales. Rosa había sido testigo de reuniones familiares que eran efectivamente juntas directivas de una organización criminal sofisticada. El punto de inflexión, el momento que cambió todo, había ocurrido durante el 9º año de Rosa, trabajando para la familia. Una noche, Rosa había estado limpiando cerca de la oficina cuando había escuchado una conversación particularmente perturbadora. El periodista S. Gómez está haciendo demasiadas preguntas sobre los contratos municipales, había dicho Roberto. ¿Cuánto sabe? Había preguntado don Eduardo. Demasiado. Tiene documentos. Entonces necesitamos asegurarnos de que no publique nada. ¿Cómo? Patricio puede ser muy persuasivo cuando es necesario. Rosa había entendido inmediatamente que estaban planeando amenazar o lastimar al periodista. Era la primera vez que había escuchado planes específicos de violencia. Esa noche, Rosa había llegado a casa temblando. Había un límite entre documentar corrupción financiera y ser testigo de planes de violencia real. La decisión moral, Rosa había pasado semanas luchando con un dilema moral. Tenía evidencia suficiente para enviar a toda la familia Delgado a prisión, pero revelarla significaría perder su trabajo y posiblemente poner en peligro su propia seguridad. Sin embargo, cuando había leído en el periódico que el periodista Gómez había sido atacado y hospitalizado por asaltantes desconocidos, Rosa había sabido que ya no podía quedarse callada. Había comenzado a preparar su salida, copiando discretamente los documentos más importantes y organizando toda la evidencia que había recopilado durante años. La trampa final, la oportunidad de Rosa había llegado cuando la familia había decidido que sabía demasiado y representaba un riesgo de seguridad. Rosa, le había dicho doña Mercedes un martes por la mañana, necesitamos hablar contigo. Rosa había sido llevada a la oficina donde toda la familia estaba reunida. Rosa, hemos notado que algunos objetos valiosos han desaparecido de la casa, había dicho don Eduardo. Rosa había sentido inmediatamente que era una trampa. ¿Qué objetos, don Eduardo? Un reloj de oro de mi colección, algunos documentos importantes, joyas de doña Mercedes. Yo no he tomado nada. Entendemos que has estado pasando por dificultades financieras, había continuado Catalina. Tu hijo está en la universidad, los gastos son altos, no he robado nada, había insistido Rosa. Vamos a tener que registrar tus pertenencias, había anunciado Roberto. Durante el registro, habían encontrado un reloj de oro en la bolsa de Rosa, que obviamente había sido plantado ahí. Rosa, esto es muy decepcionante, había dicho don Eduardo con falsa tristeza. Después de 10 años de confianza, ese reloj no es mío. Alguien lo puso ahí. Rosa, no hagas esto más difícil de lo necesario, había dicho doña Mercedes. Vamos a ser generosos.
No llamaremos a la policía si te vas inmediatamente y firmas este documento. El documento era un acuerdo de confidencialidad que incluía cláusulas punitivas masivas si Rosa hablaba alguna vez sobre los asuntos de la familia. La revelación: Rosa había firmado el documento sin leerlo completamente, fingiendo ser la empleada doméstica educativamente limitada que la familia creía que era. Entiendo, había dicho con la voz quebrada. Me voy ahora mismo. Rosa, había añadido don Eduardo. Espero que entiendas que si alguna vez hablas sobre los asuntos privados de esta familia, las consecuencias serían muy serias. Era claramente una amenaza. Rosa había empacado sus cosas y había salido de la mansión por última vez, llevándose secretamente años de evidencia documentada. Pero lo que los Delgado no sabían era que Rosa había estado esperando exactamente esta oportunidad. La contraofensiva: esa misma noche, Rosa había contactado a un abogado especializado en delitos de cuello blanco. Tengo evidencia de una operación criminal masiva, le había dicho al licenciado Morales. Corrupción gubernamental, lavado de dinero, amenazas y posiblemente violencia. ¿Qué tipo de evidencia? Rosa había abierto una caja que contenía años de documentación meticulosa. Fotografías de documentos, grabaciones de audio, transcripciones de conversaciones, análisis financiero detallado y un registro cronológico de actividades criminales. ¿Quién es usted exactamente?, había preguntado el abogado, impresionado por la calidad profesional de la documentación. Soy contadora pública. He estado trabajando encubierta como empleada doméstica durante 10 años. ¿Encubierta? ¿Para qué agencia? Para ninguna agencia. Por accidente al principio, por convicción moral después. La investigación es... El licenciado Morales había contactado inmediatamente a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía Financiera. La evidencia de Rosa había sido tan completa y bien documentada que había iniciado la investigación más grande de crimen organizado en la historia de la región. Nunca habíamos visto evidencia tan detallada y sistemática, había comentado el fiscal principal. Es como si hubieran tenido a un contador forense trabajando encubierto durante una década. Es exactamente eso, había respondido el licenciado Morales. La investigación había revelado que la organización Delgado había defraudado al gobierno por más de 50 millones de dólares, había lavado dinero del narcotráfico y había corrompido a docenas de funcionarios públicos. Los arrestos: 6 meses después de que Rosa fuera despedida, una operación policial masiva había arrestado simultáneamente a toda la familia Delgado y a más de 20 cómplices. Rosa había testificado como testigo protegido, revelando por primera vez su verdadera identidad y educación. Durante 10 años, fingí ser una empleada doméstica sin educación, había declarado ante el tribunal. Pero soy contadora pública y documenté sistemáticamente cada crimen que presencié. El juez había quedado impresionado por la extensión y calidad de la evidencia. Señora Martínez, ¿por qué continuó trabajando para la familia durante tantos años si sabía que eran criminales? Al principio no entendía completamente lo que estaba viendo. Cuando comencé a entender, me di cuenta de que estaba en una posición única para documentar actividades que de otra manera nunca podrían ser probadas. No temía por su seguridad, constantemente. Pero también entendía que si no actuaba, estos crímenes continuarían indefinidamente. Las consecuencias: los juicios habían resultado en condenas masivas. Don Eduardo había sido sentenciado a 25 años de prisión. Sus hijos habían recibido sentencias de entre 15 y 20 años. Doña Mercedes había sido sentenciada a 12 años. Más importante, la investigación había expuesto una red de corrupción, que incluía a 2 alcaldes, un gobernador, 3 jueces y docenas de funcionarios menores. Las propiedades de la familia Delgado habían sido confiscadas, incluyendo la mansión donde Rosa había trabajado durante 10 años. La recompensa: como parte de las leyes de protección a denunciantes, Rosa había tenido derecho a un porcentaje de los activos recuperados. Señora Martínez, le había dicho el fiscal, debido a la naturaleza excepcional de su contribución a esta investigación, el Estado le otorga el 15% de todos los activos recuperados. La cantidad había sido de más de 7 millones de dólares. Además, había continuado el fiscal, el gobierno está estableciendo un programa especial de protección y reconocimiento para ciudadanos que expongan corrupción de esta magnitud. Rosa había usado parte del dinero para establecer una fundación que ayudaba a empleados domésticos a obtener educación universitaria.
Quiero que otras personas en mi situación sepan que la educación y la observación cuidadosa pueden ser herramientas poderosas para la justicia. Había explicado en una entrevista. El nuevo comienzo. 5 años después de los arrestos, Rosa había completado una maestría en criminología financiera y trabajaba como consultora para agencias gubernamentales que investigaban crimen de cuello blanco. Su experiencia infiltrada en la organización Delgado se había convertido en un caso de estudio en academias de policía y universidades de criminología. La operación empleada doméstica, como había sido conocida en los medios, había cambiado los protocolos de investigación de crimen organizado en todo el país. Rosa había escrito un libro sobre su experiencia, 10 años en las sombras, cómo una empleada doméstica destruyó un imperio criminal. El libro se había convertido en bestseller y había sido adaptado para una serie de televisión que había ganado premios internacionales. El encuentro final entre Rosa y don Eduardo, había ocurrido durante una audiencia de revisión de sentencia, 5 años después de su condena inicial. Rosa, le había dicho don Eduardo desde su silla en la sala del tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué, don Eduardo? ¿Por qué nos traicionaste? Te tratamos como familia. Rosa había mirado directamente a los ojos del hombre que había amenazado su vida y la de su hijo. Don Eduardo, usted me trató como mobiliario durante 10 años. Me veía como tan inferior que ni siquiera se molestó en esconder sus crímenes de mí. Pero te dimos trabajo. Te pagamos bien, me pagaron para limpiar su casa, no para ser cómplice de sus crímenes. Y definitivamente no me pagaron para mantener silencio sobre asesinatos y extorsión. Don Eduardo había permanecido en silencio. ¿Sabe cuál fue su error más grande? Había continuado Rosa. Asumir que porque yo limpiaba sus pisos, era demasiado estúpida para entender lo que ustedes estaban haciendo. ¿Eres policía? ¿Agente del gobierno? Soy una madre trabajadora con educación universitaria que se encontró en la posición de documentar una de las organizaciones criminales más grandes del país. Y decidí hacer lo correcto. El legado. 10 años después de los arrestos originales, Rosa había establecido el programa Martínez en 3 universidades, proporcionando becas completas para empleados domésticos que quisieran obtener educación superior. Su fundación había ayudado a más de 200 mujeres a completar carreras universitarias. Mi experiencia me enseñó que la educación es la herramienta más poderosa para la justicia social, había dicho en su discurso de apertura de la tercera universidad que había adoptado su programa. Pero también me enseñó que a veces estamos en posiciones donde podemos hacer una diferencia mucho mayor de lo que imaginamos. Diego, su hijo, se había graduado de Derecho y trabajaba como fiscal especializado en crímenes financieros, inspirado por la experiencia de su madre. Mi madre me enseñó que la verdadera educación no solo cambia tu vida, había dicho en su discurso de graduación. Te da la responsabilidad de cambiar el mundo para mejor. La mansión Delgado había sido convertida en un centro de capacitación para empleados domésticos, ofreciendo cursos de educación básica, capacitación profesional y educación en derechos laborales. Rosa visitaba ocasionalmente el lugar donde había pasado 10 años viviendo una doble vida. En la oficina donde una vez había limpiado mientras documentaba crímenes, ahora había un salón de clases donde mujeres como ella aprendían que la educación podía ser su camino hacia la independencia y la dignidad. En la entrada del centro había una placa que decía: dedicado a todos los trabajadores invisibles, cuya observación silenciosa puede cambiar el mundo. Porque al final, Rosa había demostrado que a veces la persona más subestimada en una habitación puede ser la más peligrosa para quienes creen que sus crímenes nunca serán descubiertos, y que la verdadera justicia a menudo viene de lugares completamente inesperados, ejecutada por personas que otros consideran demasiado insignificantes para ser una amenaza. El poder de la educación combinado con la posición de los invisibles puede mover montañas y derribar imperios construidos sobre la corrupción y la arrogancia.